Damos paso ahora a nuestro segundo panel titulado Capacitación empresarial en Japón y empresas japonesas en Colombia. Este espacio está enfocado en las oportunidades de formación, intercambio y aprendizaje práctico que pueden acercar a más profesionales y empresarios colombianos al ecosistema empresarial japonés. Nuestros panelistas son Leonardo Tovar, vicepresidente y director de Yazaki Simel, profesional con trayectoria en manufactura, finanzas y liderazgo corporativo, con experiencia en cargos directivos en importantes compañías, entre ellas una compañía japonesa en Colombia. Juan Carlos Frías, presidente de la Asociación para la Cooperación Técnica en el Extranjero y Alianzas Sostenibles AOTS Colombia, ingeniero industrial, consultor y conferencista con amplia experiencia en productividad y competitividad. Miguel Rojas, becario de la AOTS, abogado y consultor en comercio exterior. Su trayectoria combina formación académica en Japón y ha trabajado en iniciativas de cooperación y negocios entre ambos países. Rafael Bernal, practicante del programa del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón, METI, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Electrónica de la Universidad de los Andes, enfocado en desarrollo tecnológico, inteligencia artificial e innovación. Para este panel nos acompaña como moderadora Betsy Forero Montoya, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte y del Centro del Japón de la Universidad de los Andes. La profesora Betsy Forero ha contribuido al estudio y la difusión de Japón en el ámbito académico colombiano. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a la Embajada de Japón en Colombia, pero en particular a la sección de Economía por haber pensado este panel. Soy profesora, estoy en un salón de clase con estudiantes, soy probablemente una de las pocas japonólogas en la Academia Bogotana. Y aunque estoy en el Departamento de Historia del Arte, como escucharon hace un rato, en mis clases tengo a estudiantes de variedad de disciplinas, humanistas por supuesto, pero también economistas, administradores, ingenieros, que tienen un interés profundo en Japón y que con muchísima frecuencia vienen a mí con preguntas que a veces no sé cómo responder. Entonces esperemos que este panel le dé luces a los estudiantes que estén aquí, a los que vean posteriormente la charla, y también que sea una invitación para que las personas que tienen empresas, para los empresarios quienes hacen negocios con Japón, ojalá se animen de alguna forma a abrir espacios para los estudiantes, para la gente joven, espacios de práctica, espacios de relacionamiento con Japón, y que esto de alguna forma redunde eventualmente en el crecimiento, pues, de nuestras relaciones. Creo profundamente en que la cultura y el pensamiento japonés, de lo que hablamos muchísimas veces en mis clases, se vincula ampliamente con los espacios de intercambio comercial y económico. Todas las personas que han presentado esta mañana de alguna manera han hablado en algún momento sobre los valores y sobre elementos culturales. Entonces esa es, digamos, mi conexión con este panel, probablemente siendo la persona más diferente de quienes están aquí reunidos hoy esta mañana. Vamos a empezar, a diferencia del panel anterior, les voy a plantear dos preguntas a cada uno de ustedes en orden, y al final plantearé una pregunta para todos. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí y vamos a empezar con Leonardo. Leonardo, existe, digamos, bueno, está Yazaki Colombia, pero además de eso existe la cátedra Yazaki y existe el programa de prácticas empresariales de Yazaki. Quisiéramos saber qué motivó el desarrollo de este tipo de programas y cómo creen ustedes o por qué creen que estas iniciativas contribuyen al conocimiento de maneras particulares en que las empresas japonesas operan. Entonces, okay. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la Universidad Javeriana, a la Embajada de Japón a través del señor embajador Shimizu Toru, la Cámara Colombo-Japonesa también a través de Oscar Romero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de contestarte la pregunta, quisiera ponerles un poco en contexto qué hacemos nosotros. Yazaki es una compañía que fabrica arneses eléctricos. Eso no dice mucho. Arneses eléctricos es toda la parte eléctrica que
se utiliza en la fabricación de los vehículos y de las motocicletas en el caso de Colombia. Llevamos 30 años en Colombia, como nosotros somos un joint venture, es decir, una unión entre una compañía japonesa que es Yazaki y Siemel Colombia. Un poco también para ponerlos en contexto, yo tengo una trayectoria como de unos 35 años trabajando en diferentes compañías multinacionales, trabajo en compañías europeas y americanas, y pues llevo ya un poco más de 12 años trabajando en esta compañía japonesa. La primera vez que yo conocí al señor Yazaki, porque existe el dueño del aviso en este caso, que es la familia Yazaki, yo le preguntaba a él, bueno, ¿y cuál es la misión de la compañía o del grupo Yazaki? Y me decía, lo primero es responsabilidad social. Yo venía de compañías americanas y europeas donde obviamente la parte de la rentabilidad, el crecimiento, todo es muy fuerte y obviamente son indicadores que hay que tener en cuenta, pero cuando el señor Yazaki me dice, es responsabilidad social, es lo principal. Yo dije, bueno, interesante, porque si usted tiene a la gente contenta, usted le demuestra que a la gente le importa, la gente va a ser productiva, y si la gente es productiva, usted va a empezar a ganar dinero. Entonces, una concepción muy diferente de lo que es el negocio que a veces vemos en las culturas occidentales. Entonces, eso lo lleva a uno a pensar, bueno, vamos a trabajar en una compañía diferente. Y a lo largo del tiempo me he dado cuenta, y como ustedes, los panelistas anteriores lo mencionaron, las relaciones de los japoneses son de largo plazo, en todo sentido, tanto en la parte personal como de negocios. Yazaki es una compañía que es una compañía casi que centenaria, lleva más de 100 años a nivel mundial, ha crecido de la mano de Toyota, y a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido en Colombia, el tema de la pandemia, la compañía sigue apostándole a nuestro mercado. Entonces eso era un poco para ponerlos en contexto de qué hacemos nosotros. Con respecto a tu pregunta de la cátedra Yazaki, me voy también un poquito hacia atrás, y es la compañía Yazaki tiene, aparte de la fabricación que es su fuerte como negocio, nosotros somos más de 250,000 empleados a nivel mundial, más de 146 países, bueno, es una compañía muy grande en temas de manufactura, pero adicionalmente también tiene un tema que es desarrollo de ingeniería. Hay seis centros de diseño donde se diseña junto con las ensambladoras la arquitectura de los vehículos desde el punto de vista eléctrico. Uno de esos puntos es Monterrey, hay otro en Estados Unidos y otros en Asia. Estaba yo en una reunión en Japón y me dice un ingeniero, oiga, estamos buscando una posibilidad de desarrollar un centro tecnológico en otro país diferente porque ya no hay ingenieros en muchos de los países donde estamos operando. En Colombia hay posibilidades de crecer en ese aspecto. Dijimos, sí, claro que sí. Hay universidades cerca, nosotros estamos ubicados en Chía. Y nos dijeron, ¿hay universidades cerca de la planta donde ustedes están, donde puedan proveer ingenieros? Claro que sí. Tenemos la Universidad de La Sabana, Escuela Colombiana de Ingeniería, tenemos la escuela, la militar. Ellos vinieron a Colombia y cuando nosotros empezamos a visitar las diferentes universidades, pues obviamente quedaron muy asombrados de la calidad y la cantidad de ingenieros que había. Pero nosotros también quedamos muy asombrados fue que no nos conocían. Nosotros estamos a menos de 1 kilómetro de la Universidad de La Sabana y no nos conocían. Estábamos a poco más de 5 kilómetros de las otras universidades y no nos conocían por la naturaleza de nuestro negocio, porque nosotros somos un negocio B2B, es decir, vamos negocio a negocio, no vamos a cliente final. Cuando vemos nosotros también esa situación donde hay un desconocimiento también de lo que nosotros hacemos, hacemos una venta básicamente de nuestro portafolio con las universidades, decimos, bueno, necesitamos crear un centro de desarrollo de tecnología en Colombia y particularmente en Yazaki. ¿Ustedes como universidad nos pueden proveer esos ingenieros? Claro que sí, obviamente hay un interés muy fuerte en poder ingresar también a nuestro negocio. Empezamos esa interacción entre las dos partes. Inicialmente llegan los estudiantes y los recién graduados llegan a Yazaki, empezamos a crear ese centro de desarrollo tecnológico. En este momento ya tenemos más de 30 ingenieros ya contratados directamente por Yazaki.
Para ponerlos un poco en contexto, en Monterrey hay 350 ingenieros. En Filipinas hay un centro que tiene 700 ingenieros. Entonces, el potencial de crecimiento que tenemos nosotros es muy grande. Y cuando ellos vienen desde Japón, vienen desde Estados Unidos y se dan cuenta del potencial, la calidad de profesionales que tenemos nosotros, bilingües, con una cantidad de skills, de habilidades blandas que son tan importantes, ellos dicen: aquí hay un potencial muy interesante en Colombia. Entonces, eso nos empezó a abrir también los ojos, porque cuando nos dimos cuenta que la academia no nos conoce tampoco, empezamos a decir: bueno, ok, pero hay que hacer algo más. No es solamente de allá para acá, de la academia hacia la industria también tiene una responsabilidad social, y ahí viene un poco también el mensaje de lo que era el señor Yasaki. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social también en este caso? Listo, nos vamos a beneficiar, vamos a dar empleo de calidad, pero bueno, ¿y nosotros qué le vamos a ofrecer también a la sociedad? Entonces, en ese momento dijimos: bueno, tenemos que tener un acercamiento mucho más fuerte con la academia, y creamos la Cátedra Yasaki. ¿Qué es la Cátedra Yasaki? No es otra cosa sino explicarle a los ingenieros o a las universidades, en este caso arrancamos con la Universidad de La Sabana, primero poniéndolos en contexto acerca de la disrupción en la que estamos en el sector automotriz. El sector automotriz, como ustedes saben, está teniendo una disrupción muy fuerte en este momento: carros eléctricos, híbridos, hidrógeno. Hay una transición muy rápida y muy fuerte. Dijimos: bueno, vamos a explicarle a las facultades de ingeniería de las universidades de qué se trata la transición y cómo nosotros jugamos un rol dentro de esa transición. Los invitamos a la planta, les explicamos cómo fabricamos nosotros los productos, cuáles son las bases de la cultura japonesa en el desarrollo de la manufactura, que es tan interesante, todos los temas de Monozukuri. Nosotros inclusive tenemos algunos avisos en la planta, por ejemplo, uno que me llama mucho la atención que dice: no hago defectos, no recibo defectos y no entrego defectos. Y hay un principio de la manufactura japonesa que básicamente es la integridad, que es hacer las cosas bien sin que nadie te esté viendo, hacer las cosas bien a la primera. Entonces, esas enseñanzas son las que queremos transmitirle a nuestros alumnos, a los que participan de la Cátedra de Yasaki. La Cátedra de Yasaki realmente en este momento estamos hablando de 8 semanas, son 16 módulos. Tenemos alrededor de 30 estudiantes en este momento, estamos arrancando hasta ahora, pero hemos tenido una gran acogida también, porque ellos están viendo tangible lo que a veces en las aulas, lástima que el doctor Andrés Rosa se me fue, pero no se queda simplemente en teoría, sino ellos ven tangible el producto, cómo se produce. Y el último módulo que tenemos de la Cátedra de Yasaki es justamente ensamblar nuestro arnés en un camión de Hino, que Hino también está operando en Colombia, es una compañía japonesa. Entonces, es como ese involucramiento y esa en doble vía, esa relación en doble vía, y que sea algo más tangible para los estudiantes, tener esa interacción con una empresa como la de nosotros, que es una empresa japonesa, con una cultura muy fuerte japonesa y sobre todo con unos principios de manufactura muy fuertes, donde les digo que obviamente la calidad a la primera, y ustedes saben los vehículos japoneses y en general toda la industria japonesa, los estándares de calidad que tienen, básicamente es eso. Gracias, sería interesante hablar en unos meses y encontrar maneras de replicabilidad. Bueno, una segunda pregunta, Leonardo, antes de que dejes el micrófono. ¿Cuál sería la lección más grande de esta experiencia con estudiantes? Y quizás, ¿qué difundirían ustedes con mayor ímpetu porque tiene un gran valor dentro de esta experiencia con estudiantes? Claro, como lo mencionaba, la industria tiene que involucrarse mucho más con la academia. El doctor Vélez hablaba lo de la cátedra de Eduardo, a esto hay que expandirlo mucho más. Hay que enseñarle también, todos fuimos estudiantes y muchos de nosotros cuando estábamos a punto de graduarnos no sabíamos realmente qué era lo que íbamos a hacer. Sabíamos que existían algunas compañías en el mercado, mandábamos unas hojas pero realmente no sabíamos a qué se dedicaban. En este caso lo que queremos es nosotros darle a conocer a los alumnos y en general ojalá podamos expandir esta misma experiencia a muchas otras universidades, es enseñarles qué es lo que nosotros hacemos, la importancia de la industria, porque nosotros tenemos un rol muy importante en el futuro de este país, porque
desde mi punto de vista es muy triste a veces pensar, los estudiantes terminan de graduarse y lo primero que piensan es en irse del país. Yo digo, bueno, listo, vayan, prepárense, aprendan, pero vuelvan. Hablaban también los panelistas del cambio de la pirámide demográfica, nos estamos envejeciendo y no podemos permitir que nuestros muchachos también preparados se vayan a otros mercados y que sean otros países los que los formen y al final pues sean los beneficiados de ese recurso. Entonces nosotros como industria tenemos que fortalecernos, tenemos que trabajar mucho más de la mano con la academia, ser mucho más tangibles, crear mucho más cátedras de Yazaki en muchos otros campos para que ellos vean que en Colombia hay posibilidades. Yo creo que eso es lo principal y ese es como el principal mensaje y es, nosotros tenemos una responsabilidad, tiene que ser en ambas vías, pero tiene que ser que no se queden palabras, tiene que ser con hechos reales. Bueno, ahora vamos con Rafael Bernal. Rafael, usted tuvo la oportunidad de participar en el programa de pasantías creado por el Ministerio de Comercio e Industria de Japón. Esta es una pregunta pensada principalmente en que hay una audiencia juvenil estudiante universitaria. Quisiéramos saber entonces, pues cómo fue ese proceso de acceso a la práctica, de dónde vino el interés, cómo se informó, cuánto tiempo duró todo el proceso de aplicación, cualquier información que pueda ser útil para un estudiante universitario que en este momento esté interesado en el mismo programa. Primero, buenos días. Le quiero agradecer a la Embajada por este espacio y esta oportunidad. Realmente el proceso de la práctica es algo muy directo, cualquier estudiante interesado puede aplicar, el proceso inicia el 1 de mayo, el proceso de aplicación y aceptación tarda más o menos 5 meses, hay un primer proceso que es el envío de los papeles y el perfil y si el candidato es aceptado se realizan cierto tipo de prácticas. Yo apliqué a la pasantía en inteligencia artificial, pero también está la opción de aplicar a tecnología. Si desean, pueden aplicar a las dos también. En ambas toca realizar ciertas pruebas técnicas. Después de las pruebas técnicas viene el proceso de entrevistas como si fuera un trabajo normal. Se realiza una entrevista con el ministerio, posteriormente una entrevista con la empresa interesada. Realmente es un proceso muy directo, es muy claro. Y ellos son muy amables en cuanto a todo el proceso, te ayudan a llevar todo a cabo y el proceso es 5 meses y la práctica dura 1 mes y medio. Pero antes del 1 mes y medio ellos también te capacitan en japonés de supervivencia debido a que puede ser necesario en el momento que se realice la práctica, ya sea o para la vida cotidiana o para el trabajo de oficina. Voy a agregar una pregunta pequeña. ¿Dónde encontró esta información? ¿Cómo supo de esta posibilidad en primera instancia? En mi caso fue un familiar quien me informó, sin embargo ellos tienen una página web, el Ministerio de Economía y Comercio también, si no estoy mal, ellos presentan y muestran la convocatoria en la página de ellos, o sea, les recomiendo que revisen. También hay muchas otras iniciativas, sin embargo esta es más enfocada para estudiantes que tengan interés en tecnología y en inteligencia artificial. Más allá de eso también tenía cierto interés en el país, lo cual hizo sumamente fácil el proceso y es un proceso muy disfrutable y es una experiencia que también ayuda muchísimo a la formación tanto pedagógica como profesional de las personas. No creo que el tiempo nos lo permite. ¿Por qué Japón? Realmente no tengo una respuesta segura. Siempre me he sentido muy familiarizado con Japón. Desde pequeño siempre he tenido un contacto, ya sea de distintas formas, los medios visuales que tenían, ya creciendo un poco más. La cultura siempre me ha fascinado. Es un país muy diferente a Colombia en muchos aspectos, pero muchas veces también se siente muy familiar y realmente te hacen sentir bienvenido, son extremadamente amables. Ahora sí, ¿cómo era un día en la práctica? ¿Cuál era la rutina? Pero además, ¿qué aprendizaje grande se llevó de esa experiencia?
Antes de hablar de un día normal de práctica, hago la aclaración. Yo participé en la pasantía en una empresa que se encuentra en este momento en el sector agrícola y avícola. Ellos lo que realizan a grandes rasgos es permiten la automatización de ciertos monitoreos, tanto a las cosechas, animales de crianza doméstica y otros procesos que pueden resultar tediosos para los granjeros, y ellos se encargan de consolidar todo en una aplicación para el monitoreo. Yo durante este mes y medio fui el encargado de realizar un proceso que fue la detección de la velocidad del viento dentro de los gallineros usando cámaras y utilizando inteligencia artificial. Con base en esto, la rutina siempre el horario era de 10 de la mañana a 6 de la tarde, a veces desde las 9 de la mañana, por lo que era recomendable llegar siempre antes a la oficina. Y durante todo el día, o sea, siempre tocaba estar reportando los procesos, los hallazgos, los avances, de manera que las personas de la empresa siempre estuvieran muy informados y, como lo mencionaron antes los panelistas, el trabajo en equipo. No era un logro mío, sino un logro de la empresa, y conforme a todo eso la empresa puede crecer y ser mejor. Siempre hay una cultura de apoyo, de ayuda, y más allá de todo eso también hay una cultura de mucha innovación. Creo que esta es una experiencia sumamente maravillosa, no solo para Japón, sino para Colombia, debido a que los japoneses son muy buenos para la resolución de problemas. Siempre que encontraba un inconveniente en el trabajo, el jefe siempre tenía una solución distinta, y realmente era muy bueno para eso. Y siento que eso es parte de lo que uno se lleva, y es aprender a resolver problemas de la mejor forma posible. También se lleva la puntualidad. Son sumamente puntuales en todo, no solo en sus proyectos, en la hora de llegada. Y siento que esa disciplina y ese proceso y esa organización es algo que no solo como país, sino como individuo, es algo que uno tiene que llevar y uno tiene que adquirir para la vida. Gracias, Rafael. Seguimos entonces ahora con Juan Carlos. Juan Carlos, quisiéramos saber qué es AOTS, por qué los empresarios colombianos o los colombianos en general deberíamos conocer AOTS, y también pues conocer un poquito de la experiencia de Juan Carlos de cómo llegó allí. Gracias. Bien, buenos días. Voy a empezar con las palabras Association o Overseas Technical and Scholarship. ¿Por qué un empresario y cualquier otra persona interesada como un profesional debería ir a Japón? Bueno, debería, más bien la OTS. La OTS te puede llevar a Japón. La OTS es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1959, que siempre ha tenido el apoyo del gobierno japonés a través del METI, ¿sí? Entonces, hay una serie de programas que ellos subsidian, como unas becas muy interesantes. Bueno, aquí hay un compañero que es becario precisamente, que pertenece a nuestra asociación, y así puede materializar esa posibilidad de ir a Japón. Ahora que yo estuve observando el primer panel, todos y cada uno de los expositores, y gracias por su exposición, muy buenas, tienen algo en común: todos han ido a Japón. Todo se empezó yendo a Japón. Como Cárdenas, que fue por unos 6 meses, entiendo, a estudiar japonés. Y como nos pasa a todos y cada uno de los que vamos a Japón, nos enamoramos de Japón. No somos los mismos después de ir a Japón. Entonces, no podemos desarrollar negocios con Estados Unidos si no conocemos a Estados Unidos, por poner un ejemplo. Es difícil desarrollar negocios con un país tan lejano si no lo conocemos, pero al conocerlo se dan cuenta de las inmensas posibilidades en todo sentido. Entonces la AOTS permite ese vínculo cognitivo, porque la OTS tiene como propósito compartir el conocimiento de Japón ante el mundo. Está presente en países en vías de desarrollo como Colombia, está en 46 países hoy en día. Colombia fue el país número 45, somos muy nuevos, tenemos apenas 2 años. Hay países que ya tienen 60 años de tener esa asociación y así sucesivamente. Nosotros somos muy nuevos y hemos tenido una muy buena acogida, pero entonces, si usted es profesional, trabaja en una empresa,
tiene un 70% de conocimiento de inglés, puede participar en una beca. Y ya en el corto tiempo que llevamos ya hay 11 becarios de diferentes ciudades, Medellín, Bogotá, Manizales, Santa Marta, Barranquilla, que han ido ya. Y si no sabe inglés, pero ya es un empresario, un emprendedor, ya tiene sus medios, pues también hemos desarrollado una serie de misiones empresariales. Ahora en septiembre está la 5ª misión, ya en camino, la cual es más amigable porque es traducción simultánea al japonés al español y le da más apertura a que el empresario hable con otros empresarios. El becario usualmente habla con profesores, aunque también hacen visitas, pero el empresario habla con otros empresarios, entonces le está preguntando al otro empresario cómo hace esto, cómo hace lo otro. Ahora, ¿qué debería aprender el empresario colombiano de los japoneses? No solamente es la calidad, la productividad, la innovación, sino hay algo más importante que a veces no lo tenemos muy en cuenta. Japón es el país número 1 en sustentabilidad empresarial. Más del 40% de las empresas que pasan de los 100 años de vida son japonesas. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo logran ello? Si nuestra mortandad empresarial es muy grande. Más del 60% no pasan a la segunda generación. Entonces, ¿cómo lo logran? Eso se lo puede preguntar allá a los homólogos empresarios con que se va a encontrar en Japón. Esa es la bondad de las misiones empresariales. Y también tenemos una serie de cursos totalmente japoneses. Por ejemplo, ahora hay uno del Instituto Toyota, ni más ni menos, que aquí ninguna cátedra, ninguna universidad lo brinda. Entonces, si quieren adquirir conocimiento directamente de Japón, con profesores japoneses, con traducción simultánea, repito, puede ser, lo mejor es ir, pero si no puede ir, también puede recibir ese tipo de conocimientos aquí. Entonces, por eso es que creería yo que un empresario debería acercarse a la OTS para ir a Japón de una forma que realmente le va a producir en el tiempo muchísimo bienestar. ¿Podemos tener un poquito de mayor detalle de esas misiones? ¿Cómo se accede a ellas? Si alguien está interesado en participar, ¿qué debería hacer? ¿Dónde encuentra la información? ¿Cuánto tiempo duran? ¿O qué se hace en ellas? ¿Un poquito de mayor especificidad? Sí, claro. Las misiones empresariales, en primer lugar, somos como 10% academia, 10-20% academia y 80% vivencias. O sea, vamos a las empresas, recorremos cerca de 3 ciudades, a veces lo hemos hecho incluso en 4 ciudades, y visitamos las empresas en una combinación de una parte que le explican parte del proceso. Allá no van a entender cómo se hace este u otro proceso, no son misiones técnicas, sino son misiones más bien de cómo es el sistema de gestión de los japoneses para que con sus diferentes tipos de productos que fabrican o que comercializan hayan logrado crecer tanto, ¿no? Entonces lo que se busca más es aprender cómo han desarrollado esa gestión, no cómo se hace este u otro producto. Entonces cuando se entra en una empresa, inicialmente le presentan la empresa, luego vamos a una parte de la planta y luego regresan a un salón donde se encuentran con los directivos, funcionarios y demás. Lo hacemos con diferentes tamaños de empresas. Hay unas que son pequeñas, por ejemplo, una empresa que visitamos, ya lo he hecho varias veces porque me encanta esa empresa. Ellos son tercera generación ya, tienen 101 años y es una fábrica de 50 empleados, no es grande. Entonces tú hablas ahí con la tercera generación en vivo y en directo, con el CEO. Pero hay otras empresas como Panasonic, por ejemplo, que visitamos, entre otras, que ya son muy grandes, entonces ya se habla con funcionarios que nos atienden y demás. En todos y cada uno de esos aspectos, ya al final, después de haberse enterado un poco qué hace la empresa, cómo lo hace y lo que vieron en la planta, porque uno aprende allá muy con los sentidos, observando, es muy sensorial el aprendizaje en Japón, además de estudiarlo, claro está, pero es muy sensorial. Entonces, ya luego ellos, repito, llegan al sitio donde se reúnen y empiezan a hacerle preguntas concretas de sus dolores empresariales. Que cómo comprometen a la gente, pero que no se dan cuenta que los japoneses trabajan con la gente, no trabajan contra la gente. Entonces, ¿cómo logran esa calidad? Hablaba del monosokuri, una de las misiones que hicimos fue sobre el monosokuri. Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces, empiezan a entender que más allá de los métodos que se conocen en libros y en seminarios que se promueven en nuestro país, hay algo que no se contempla aquí con mucha
con mucho detenimiento, y es la raíz de todo, y es la filosofía y los principios de los japoneses. Todo eso sí vienen los métodos y luego vienen los resultados. Entonces, cuando ellos empiezan a entender esos principios conversados por los mismos actores del sistema, es algo muy interesante. No son misiones largas, son misiones de una semana, semana y media, ¿sí? Pero el empresario tiene libertad, porque la beca tiene un poquito más de restricciones en el tema del tiempo. El empresario sí se puede quedar más tiempo. Y es que en Japón uno aprende no solamente de un profesor, no solamente en una empresa, uno aprende viviendo en la sociedad con ellos. Uno aprende los valores, los principios, interactuando con ellos, y eso en todas las misiones que hemos llevado quedan, wow, no lo pueden creer, y eso es un aprendizaje para la vida. Entonces yo creo que todo empresario aquí debería contagiarse de ello, porque parte de eso lo irradian después en sus empresas. Me he dado cuenta que lo irradian en sus empresas y es muy valioso. Gracias. Ya que está hablando de este tema, usted escribió el libro 7 pasos para la transformación empresarial y productiva. ¿Cuáles son esos 7 pasos? Brevemente podría mencionarlos. Creo que ya ha tratado algunos de ellos en las respuestas anteriores, pero es una combinación de estudios que hice en el MIT, en el Learning Center del MIT, en Estados Unidos, y las varias veces que he ido a Japón, ¿sí? He estado 4 veces allá. Me ayudó mucho el COVID, porque el libro lo había empezado, duré 15 años escribiendo el libro, pero realmente lo vine a finalizar en el COVID. En el COVID sucedieron 2 cosas interesantes. Empecé a cranear todo el tema de llevar empresarios a Japón, y tan pronto Japón fue uno de los países que más tarde abrió sus puertas después del COVID. Entonces empezamos a llevar la primera misión y así sucesivamente. Y en ese tiempo del COVID terminé de escribir el libro. El primer paso, pues obviamente no me puedo extender, pero es la mente, porque todo empieza en la mente, la mentalidad de un empresario. Ahí está el ejemplo. La mentalidad de ver las cosas en el largo plazo, la mentalidad de quien te recibió cuando te dijo que lo primero era la responsabilidad social, ¿no? Sí. Eso está en la mente. Entonces, el primer paso es, empecemos como a entender nuestra mente y a entender la mente, por ejemplo, de la mentalidad japonesa. Empieza a ver las diferencias y otra cosa empieza a suceder, ¿sí? Entonces ese es el primer paso. El segundo paso, el piso, el techo, las paredes, lo que se llama las 5 S. El principio de orden, limpieza, autocontrol, que uno lo ve allá en todo, en las calles, en los metros, en las casas, principio de orden, limpieza. Si tú no tienes orden, limpieza, no puedes tener productividad ni calidad. Yo digo que las 5 S es como el lunes, y los otros temas son como el martes. No puedes llegar al martes si no pasas por el lunes. No puedes tener alta calidad, no puedes tener productividad si no tienes las 5 S. Porque las 5 S, yo he estudiado muchas veces en Estados Unidos, allá la calidad se promueve mucho a través de manuales y demás, otros protocolos que son muy buenos en ello. Pero los japoneses, para ellos la calidad es como que si tu ambiente es de calidad, a ti te dan ganas de hacer las cosas con calidad, pero si tu ambiente es desordenado, sucio, enredado, así estás haciendo tu trabajo. Y la productividad es lo mismo. Nosotros hay muchas mediciones aquí en productividad en Colombia, en diferentes escenarios, en diferentes empresas, en diferentes partes, y supera el 50% la improductividad. ¿Por qué? Porque demora mucho tiempo buscando las cosas para hacer la operación. Entonces esas demoras de tiempo que no agregan ningún valor es porque las cosas no están ordenadas en su sitio. Entonces ese es el segundo paso. No puedes hablar de temas más elevados si tienes todo desordenado y sucio y estás generando una imagen de improductividad y de falta de calidad. La tercera S tiene que ver con algo que habla de habilidades blandas, y es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Yo tuve la oportunidad de estudiar, pronto con los que ustedes conocen aquí, a Edward Deming. Yo tuve la oportunidad de estudiar con él en Estados Unidos y de leer su obra allá en Japón. Y él decía, si no hay liderazgo, mejor no lo intente. Los que aquí han expuesto es porque tienen una dosis de liderazgo. Por eso están ahí y han llegado donde han llegado. Entonces, sin liderazgo no va a pasar nada, todo se va a quedar en teorías. La cuarta y quinta tiene que ver con la planeación, pero la planeación de los japoneses no es así, como tantos objetivos, tantas cosas, sino que ellos tienden a focalizar y encontrar rutas críticas y enseñarles a cómo avanzar en esa dirección. Y los últimos 2 pasos es el Gemba, que
los que han ido a Japón se han dado cuenta, el Genba es ir al sitio de los hechos, no que hacen los escritorios y los computadores adivinando las cosas o teorizándolas, sino ver la realidad con los propios ojos y te das cuenta de las oportunidades de mejora. Y la última es un paso que nunca termina, que es el Kaizen, el mejoramiento continuo sin fin, de que todo, me gustó mucho lo que decían de lo perfecto, se puede mostrar imperfecto para que sigan mejorando, porque nunca se llega a la perfección. Entonces, el tema no es mejorar, el tema es continuar, tenerlo como un propósito de vida, mejorar lo que se hace. Me llamó la atención la primera disertación del doctor Cárdenas, cuánto tiempo se ha, no demorado, ha empleado para llegar a donde ha llegado y todavía no ha llegado a ningún lado finalmente, ¿no? Todavía le falta seguir. Es un proceso de vida, yo creo que todos, a mí me pasó algo curioso, yo también la primera vez que fui a Japón fui becado, año 91, creo que parecido a la época en que usted fue. Y a mí Japón, yo tenía un cargo interesante, por cierto, pero después de ir a Japón a los 2 años siguientes yo decidí dedicarme a transmitir el conocimiento y hoy en día es una vocación de vida transmitir el conocimiento y eso, dejar un cargo estable para lanzarme a transmitir conocimiento el resto de mi vida ha sido muy fructífero, muy placentero y muy interesante. Y eso fue Japón. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, para seguir hablando de AOTS, ahora quisiéramos preguntarle a Miguel sobre su experiencia como beneficiario de una beca de capacitación de la AOTS. Específicamente, ¿en qué consistió ese programa? ¿Cómo accedió a él? Y quizás los intereses detrás para presentarse a este programa. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias a la embajada y al señor Juan Carlos también por el apoyo que me brindó durante mi proceso de aplicación a la beca de la OTS. Básicamente el programa al que yo apliqué fue el programa de gerencia de proyectos. Este curso, digamos, del aprendizaje, yo lo dividiría en 2 temas. Uno es el aspecto técnico, que está enfocado más en los elementos que conforman la estructuración de un proyecto, desde la planeación, desde la ejecución, desde la operación, medición de riesgos, evaluación de cómo se evalúa el relacionamiento con los diferentes grupos de interés. Y parte de la parte académica, tuvimos en particular 2 visitas empresariales de las cuales pudimos ver materializadas todo ese conocimiento que estábamos estudiando. La primera visita que tuvimos fue a una empresa llamada Kikkoman, que pues digamos es muy famosa o es muy conocida mundialmente porque son productores de soya. De esta empresa en particular es interesante analizar 2 temas. Uno es, como le decía el señor Juan Carlos, es cómo esta empresa, que es una empresa familiar, de origen familiar, ha logrado superar más de las 8 generaciones. En Colombia, digamos, también nos enfrentamos mucho a ese reto de cómo hacer que las empresas perduren más allá de la 3ª generación. Entonces, digamos, es una empresa muy interesante como caso de estudio. También otro tema a analizar es ellos cómo lograron desarrollar e internacionalizar un producto tan propiamente de la gastronomía japonesa como es la soya. Yo creo que probablemente todo lo que hemos tenido la oportunidad de ir a un restaurante japonés seguramente hemos consumido de su producto. Entonces básicamente es una soya que se puede conseguir a nivel mundial. Con su modelo de negocio pues replicable y escalable. Pues la segunda visita que tuvimos fue a JAXA, que es la Agencia Espacial Japonesa. El caso de estudio en particular fue la integración y la participación de Japón en la Estación Internacional Espacial y los retos que implicó el desarrollo de este proyecto. No solamente, digamos, desde los diferentes accidentes o como fue, digamos, el accidente del cohete Columbia, que llegó a implicar si se terminaba o si se continuaba con la ejecución del proyecto, sino también con con los retos que implicaba trabajar con grupos multiculturales.
justamente el director del proyecto, que pues tuve la oportunidad que él me diera clases, él nos comentaba que a veces esas relaciones humanas terminaban facilitando muchísimo más la ejecución de este tipo de proyectos que implican pues grupos multiculturales. Él nos mencionaba un tema muy curioso, que era lo que ellos llaman como el nomication, que es en la generación de esos ambientes un poco más flexibles que permiten establecer relaciones con las personas, conocerlos más y generar una cierta sinergia pues como para el éxito. Entonces, digamos, desde esas 2 visitas empresariales, creo que logramos evidenciar lo que en las clases nos estaban enseñando. Ahora, desde la parte como cultural, digamos, simultáneamente nos enseñaban varios conceptos muy típicos japoneses. Uno de los conceptos que, digamos, yo como que aprendí mucho es una palabra que ellos llaman el nemawashi, que es la preparación antes de la ejecución. Entonces, preparación del terreno, pues como metafóricamente hablando. Otro de los conceptos que también nos enseñaban mucho es el tema del wa, de la armonía, de cómo podemos trabajar de una manera en la que se conecta mucho al concepto del omoyari, que es pensar como en el otro, tener como consideración de que mis acciones también repercuten en las demás personas. Y pues claramente el tema del Kaizen, que es el mejoramiento continuo. Como digamos en estos proyectos, tanto que sobre todo está muy enfocado en la manufactura, el tema del Kaizen, pero también pues en temas digamos, incluso de la vida propia, uno puede aplicar ese mejoramiento continuo. Entonces, digamos, con todo eso que analizamos, es interesante ver lo que más me inspiró es cómo podemos hacer para que empresas japonesas, aprovechando ese conocimiento y ese conocimiento y la tecnología que tienen en proyectos de infraestructura, compartan y vengan y desarrollen proyectos acá en Colombia. Muchas gracias, mucho que aprender aquí. Un programa que tiene un entrenamiento, digamos, teórico-técnico, pero también una práctica y la parte cultural, ¿no? 3 aspectos balanceados de alguna manera. Bueno, Miguel, en segundo lugar, usted es abogado. Y entonces, ¿cómo cree que los marcos legales de Colombia y Japón afectan o facilitan los vínculos entre los 2 países? ¿Y qué cree que se podría hacer desde el entorno de las regulaciones para apoyar la generación de más espacios de intercambio y capacitación entre ambos países? Bueno, pues definitivamente el marco legal sí brinda como unas bases para establecer una confianza y unas reglas de juego en las cuales se pretende fomentar esa inversión mutua. Pues actualmente Colombia tiene el Acuerdo de Protección a la Inversión y el Tratado de doble tributación. Digamos, estos 2 acuerdos sí de alguna manera incentivan la inversión y el desarrollo de diferentes modelos de negocios en ambos países. Pues paralelamente se tienen otros instrumentos que son los memorandos de entendimiento, que sirven como base o como hoja de ruta para el desarrollo de otras oportunidades. Digamos, el caso de pues actualmente se han ido desarrollando, como la posibilidad de la exportación del pollo de Colombia a Japón y pues de otros productos agrícolas. Entonces estos instrumentos jurídicos efectivamente sí facilitan y pues brinda la posibilidad de desarrollar este tipo de negocios. Digamos, cosa que me alegra es que ahorita se están reactivando las conversaciones y las negociaciones para que se pueda llegar a concretar el acuerdo pues de libre comercio entre Colombia y Japón, que yo creo que es de vital importancia para ambas partes.
lo cual facilitaría tanto a los productores de bienes como los prestadores de servicios poder ser más competitivos en el mercado colombiano y en el mercado japonés. Pero pues digamos eso es un instrumento que tanto el sector privado pues está esperando de esa facilitación, y pues paralelamente yo creo que mientras se desarrolla y se logra concretar este acuerdo comercial, se pueden hacer uso de otros instrumentos legales como son las zonas francas, que digamos permiten de alguna manera ser un poco más competitivos por lo menos en el mercado colombiano. Muchísimas gracias. No tenemos tanto tiempo, entonces no puedo seguir preguntándole más, Miguel. Me quedaron a mí un par de preguntas, pero antes de irnos quisiera que cada uno se tomara entre 30 segundos, un minuto máximo, para dar una sugerencia alrededor de cómo creen ustedes que podríamos consolidar los espacios de práctica empresarial, práctica profesional en Colombia. Entonces, Leonardo, por favor. Bueno, pues tiene que haber un acercamiento de parte de la industria con la academia, definitivamente. Tiene que haber un interés mutuo para que este tipo, como por ejemplo la cátedra Yasaki, se lleve a cabo, que sea más tangible, que puedan haber visitas a las universidades, que se abran esos espacios, inclusive dentro de la misma cátedra como tal, dentro de los mismos planes de estudio de las universidades, que haya esa interacción, no diría que obligada, pero sí de manera mucho más proactiva, para que inclusive, no solamente desde las universidades, sino inclusive desde el colegio, se pudiera ir cambiando ese pensum a algunas materias que realmente sí le van a servir. No digo que no sirvan muchas, pero pues hay unas que son mucho más tangibles y mucho más prácticas, inclusive desde el colegio, pero en las universidades obviamente sí debería haber asignaturas que fueran mucho más tangibles y vivencias reales con la industria. Precisamente una de las visitas que solemos hacer es a un colegio elemental. Cómo a los niños de 4 o 5 años le van enseñando el respeto por el otro, el servicio, la clasificación y demás. Y las 5 veces que mencionaba, cómo le van enseñando desde niños eso, ¿no? Yo creería que las universidades y colegios deberían acercarse más al conocimiento japonés, porque están formando profesionales en ciencias, en economía y demás, pero Japón es el país número 1 en sostenibilidad empresarial, o sea, las empresas más longevas están allá y que siguen creciendo. Es un país preponderante en la calidad, no puedo decir que es el número 1, pero ha sido el número 1 en calidad. Creo que sigue siendo el número 1 en productividad. Y aquí están enseñando esas materias. ¿Por qué no se acercan a Japón? Se puede armar una misión de rectores de universidades a Japón. Y eso creo que le cambiaría el chip un poco más para que haya un poco más ese acercamiento. Bueno, pues digamos efectivamente como los han dicho los otros panelistas, es yo creo que lo que ellos llaman como el triángulo de oro, que es la unión entre el gobierno, la política que fija el gobierno, el sector privado y la industria. Entonces, efectivamente tener como esas mesas de negociación o esas mesas de coordinación que permitan esa consecución de objetivos como todos unificados con la consecución de un mismo objetivo. Al menos en mi caso, creo que el fomento y la divulgación de iniciativas, tanto como la que yo participé, como por ejemplo las demás, sea de la OETS o Yasaki, o muchas de las becas que también se presentan, muchas personas no tienen conocimiento de estas, y siento que Colombia tiene muy buenos profesionales y nos están educando de una manera muy buena, no solo profesionales, sino también como personas, y creo que si más personas hacen uso de ciertos programas, no solo podemos llegar a tener mejores relaciones con Japón, sino también incentivar la innovación aquí en Colombia. Pues muchísimas gracias. Aquí tomé nota de sus 4 sugerencias como profesora, que soy representante del Centro del Japón. Muchísimas gracias. Podemos dar un aplauso. Muchas gracias.